Muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar conectados al Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 2021. Y bueno, en esta novena edición tenemos el gusto de tener entre los conferencistas a un colega, a una persona que además de ser bastante competente, muy reconocido, es un buen amigo. Es el geógrafo Miguel Baco. Esta tarde él nos va a dar una charla bastante interesante. La Red Nacional de Caminos, plataforma geoespacial para la gestión logística del transporte en México. Y para moderar esta importante conferencia, pues tenemos también al doctor Alfredo Bueno, un pilar aquí en la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, también un buen amigo. Y bueno, pues sin más, voy a dejarle los micrófonos al doctor Alfredo Bueno para que nos haga favor de presentar al geógrafo Miguel Baco. Hola, a nombre de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, les doy la bienvenida a esta conferencia magistral titulada Red Nacional de Caminos, Plataforma Geoespacial para la Gestión Logística, a cargo del maestro Miguel Ángel Baco, a quien saludo con mucho gusto y a continuación me permito leer un resumen de su amplia semblanza. Miguel Ángel Baco Pols es licenciado y maestro en Geografía del UNAM, títulos obtenidos con mención honorífica. Desde 1992 es jefe de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial del Instituto Mexicano del Transporte. El maestro Miguel Ángel ha representado al Instituto Mexicano del Transporte en el grupo interinstitucional conformado por el INEGI y la SCT para la realización de la Red Nacional de Caminos, base geocartográfica única y oficial del país, que fue declarada como información de interés nacional en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014. Desde agosto de 2013 a la fecha, es responsable en el IMT para la integración de la plataforma geocartográfica del Grupo de Estadísticas de Transporte de América del Norte, ETAN. De 2015 a la fecha, es responsable del programa de capacitación en materia de geotecnologías aplicadas al sector transporte para los organismos y dependencias de la SCT y gobiernos estatales. Es coautor del libro La condición de la ubicación geográfica de las localidades menores de 2.500 habitantes en México, publicado por el CONAPO y el IMT en el 2017, así como del libro Transporte y Espacio Geográfico, una aproximación geoinformática, publicado por la UNAM en 2005. Es también autor de múltiples artículos de investigación en revistas de circulación nacional e internacional, y ponente y conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales. En su labor dentro del IMT ha sido coautor de 19 publicaciones técnicas. Actualmente es coordinador de las relaciones con el sector público del capítulo México de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, de la cual es miembro ordinario desde 1993. También es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Transporte Aéreo desde el año 2009. Miguel, es un gusto tenerte aquí, te saludo y te cedo el uso del micrófono. Adelante. Ay, discúlpame. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, en verdad, qué gusto. No, pues antes que nada, en verdad quiero agradecer sinceramente la oportunidad que me brindan de dirigirme a tan importante foro, ¿no? A este congreso que ya en su novena edición, que se consolida como el principal en materia de logística y cadenas de suministro de manera internacional y particularmente en Latinoamérica. La realidad es que para mí es un honor que me hayan considerado y es una gran oportunidad para venir a compartir. En realidad es una ocasión que yo aprecio mucho porque haré un esfuerzo por tratar de compartir algo de lo que hacemos en nuestro instituto en esta materia, y a la vez estoy seguro que me veré como ha sido ya en estos 2 días, incluso retroalimentado y enriquecido desde su perspectiva, ¿no? Entonces, quiero ser puntual en el agradecimiento particular a Gastón Cedillo, un buen amigo, un admirado colega, sin duda, que me abre esta posibilidad. Alfredo Bueno, que lo es igualmente,
y que ahora me acompaña, y sin duda pues a la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, así como sé que es la Universidad Politécnica de San Luis Potosí el anfitrión, en las personas de Jaime Mora y Luis Fernando Niño Luna. Quiero ser puntual en la gratitud por esta oportunidad. Entonces, dicho esto, quiero, a manera les voy a mostrar rápidamente el índice, pero les voy a decir por qué a manera de introducción dedicaré unas cuantas palabras a ubicarnos y a ubicarse, porque seguramente se preguntarán algunos en exactamente qué es lo que hacemos nosotros en este Congreso de Especialistas. Hablaré de la Red Nacional de Caminos, ojalá más de uno lo conociera, pero como sé que es de alcance internacional esto, seré puntual. Quiero ser preciso en algunos detalles de la misma para destacar su valor. Igualmente lo busqué y encontré y los compartiré cómo ha sido una herramienta y soporte, un insumo importante en proyectos asociados, la Red Nacional de Caminos, que tienen mucho que ver con la logística y el transporte, en particular lo que hacemos junto con el Fideicomiso de Proyectos México, que gestiona Banobras. Ahora llegaremos a ello, y igualmente lo que por ahí mencionaron en el currículum, lo que hemos hecho por algunos años en materia de vinculación de las cuestiones geoespaciales y de la información geoespacial en el contexto de América del Norte. Cómo ha evolucionado la Red Nacional de Caminos a ser multimodal, y finalmente pues una pequeña aportación, porque entra como cuña, pero espero que les parezca oportuno, pertinente, cómo es que el mundo hoy de la inteligencia geoespacial pues abarca no solo al transporte y la logística y la cadena de suministro, sino prácticamente a todo. Pero quise mostrarles de qué manera es algo no solo ineludible, sino, diría yo, que felizmente obligado para todos, incursionar en ese universo maravilloso, y con un ejemplo concreto muy actual que ha merecido hasta un coloquio particular de ustedes y algunas otras ponencias que tienen que ver con el COVID. Lo que decía yo, que a manera de introducción, si bien sé que hay varios y distinguidos compañeros, son ponentes y conferencistas en el evento, y además durante todos estos años, además de haber sido sede del mismo, nosotros, pues sí quise decirles que, bueno, el Instituto Mexicano del Transporte, la coordinación en la que está escrito el esfuerzo que les voy a mostrar, que es la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial y el producto de la Red Nacional de Caminos, pues ustedes lo saben, pero no quise dejar de reiterarlo, pues es nuestro instituto, que es este órgano desconcentrado, brazo tecnológico, nos gusta decir, de nuestro sector, de nuestro Ministerio de Comunicación y Transporte, para quien no sea de aquí. En él, ubicado aquí en este paraje de San Fandila, en Querétaro, desde hace más de 33 o 34 años, tiene en su estructura un área específica, una unidad, que es justamente la que tengo el privilegio de encabezar desde hace tantos años, que es la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial. Única entidad, por cierto, reconocida orgánicamente dentro de la SCT, para los fines que aparecen en pantalla como misión única desde su creación. Así ha sido, y hemos pasado muchas vicisitudes y cambios y ajustes en la propia Secretaría y en nuestro instituto, y la unidad ha continuado siempre siendo lo que se ve. Esa dependencia encargada justamente de la identificación y desarrollo de aplicaciones de geotecnologías en materia de transporte para el aporte a la solución de problemas concretos de nuestro sector. Desde su concepción, y claro, hoy día me parece muy obvio, pero en su momento era justamente la generación o el registro de información geográficamente referenciada de todos los modos de transporte, y la propuesta de soluciones sistémicas o aplicaciones para los fines de nuestra Secretaría, ¿no? Especialmente, y por supuesto por extensión, a todo el sector transporte. Esa es una parte de este comentario, de decir, bueno, por eso estoy yo aquí, por eso estamos aquí para hablar de esto como instituto. Y también verán que en las láminas, en el cintillo inferior, aparece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
coautor y corresponsable y sin duda, junto con el Instituto Mexicano del Transporte, en vínculo de estrecho con nuestros centros ST y direcciones generales de la Secretaría, somos los autores y responsables del mantenimiento. Ahora les platicaré algo de la Red Nacional de Caminos. El INEGI es sin duda el baluarte, el puntal que hace posible que desde la perspectiva que ellos dominan, con el aporte de lo que nosotros desde el sector transporte, en todos sus modos, contribuimos, dé lugar a este fantástico producto que ahora les describiré y les mostraré de qué manera viene a, sin duda, a ser un puntal, como digo yo ahí, pues deberá ser una plataforma de apoyo a todos los estudios y a todos los proyectos de logística y cadenas de suministro de los cuales ustedes son especialistas. También ven que en el cintillo aparece, además del logo del INEGI, el logo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Para quien no esté habituado a hablar de estas cosas, debo decirles que, bueno, el país cuenta, y muy consolidado, con un Sistema Nacional de Información, un sistema que está respaldado por una ley nacional de información estadística y geográfica, en donde se define claramente las normas y los mandatos que habrá de cumplir no solo la administración pública, sino toda la sociedad en materia de generación y uso de información estadística y geográfica. Y en ese marco, en el marco del sistema nacional, es que la Red Nacional de Caminos se inscribe. Es uno de los conjuntos de información, incluso declarados como información nacional, de interés nacional. Ahora les diré en concreto de qué se trata. De ahí es que ven ustedes y verán que aparece con el crédito más que merecido y correspondiente en todo lo que me oigan hablar con el Instituto y la Secretaría, pues el INEGI, y en el marco de actuación que tenemos del SNIAG. La Red Nacional de Caminos, ahí está su descripción. La realidad es que es eso, es un gran conjunto de datos geoespaciales que permiten la representación cartográfica digital de toda la infraestructura vial del país, con una gran detalle y alta precisión, que pues sin duda facilita y se convierte en una herramienta indispensable para múltiples estudios tanto de carácter económico, social como medioambiental. Les voy a dar algunas de las características que lo hacen un producto único, pero antes, para que vayan dimensionando de lo que se trata, no es un mapa más, no es un mapa digital como ahora estamos acostumbrados y fácilmente accesibles a todos. Ahora les hablaré de dónde surge y cómo es que se consolida en uno de los productos, insisto, pilares del Sistema Nacional de Información. Los antecedentes se remontan a 2014, en nuestra primera versión. La primera versión de la Red Nacional de Caminos surge de la conjunción de esfuerzos a partir de un acuerdo al más alto nivel entre el titular de la Secretaría de Comunicación y Transporte y el presidente del INEGI en ese momento, en crear por primera vez lo que podríamos llamar, para que se entienda, el mapa oficial de caminos y carreteras del país. La SCT generaba uno, pero también el INEGI cuenta y ha contado siempre de su magnífica cartografía con representaciones vectoriales de todos los caminos del país o los que ellos identificaban en los procesos que se seguían entonces en la elaboración cartográfica. Igualmente nosotros habíamos generado, nosotros me refiero al IMT, fue precursor en los años 90 en organizar el primer registro con GPS, con un GPS incluso antes de que se completara la constelación de todos los satélites GPS, del primer inventario nacional de infraestructura para el transporte, de una aspiración que parecía desmedida, porque era así, la pretensión de registrar con datos tridimensionales, con GPS, toda la infraestructura no solo vial, sino de todos los modos de transporte. Fue posible emprender ese gran esfuerzo coordinando una gran cantidad de brigadas integradas en los centros CT
Y así se hizo mucho antes que quizás en la mayoría de los países. Se tuvo en México en 1995 el primer Inventario Nacional de Infraestructura totalmente georreferenciado, con un altísimo nivel de detalle, cuando estas cosas ni siquiera eran conceptos que se conocieran o se dominaran como ahora. Ese esfuerzo se repitió entre 2008 y 2011, que se editó la última versión del Inventario Nacional, y lo anoto porque justamente es el cimiento, más todos los archivos vectoriales que el INEGI tenía en su cartografía, más todos los atlas y mapas impresos, imágenes satelitales y todos los recursos que sí fuimos capaces de hacer acopio en su momento, hablo del 2013 y 2014, para identificar todos los caminos, carreteras, terracerías, infraestructuras asociadas que hubiese en ese momento, para integrarlos, primero homologarlos y después de ahí, y con base en lo que INEGI tenía de enorme experiencia para estructurar bases de datos geoespaciales y especialmente redes articuladas, topológicamente integradas, crear esa primera versión de la Red Nacional de Caminos, que, como digo, entonces hizo integración de toda la información conocida en todos los formatos y fuentes posibles de su momento, y así se creó la primera Red Nacional de Caminos, un esfuerzo sensacional y apasionante en su momento entre el IMT, insisto, aprovechando el despliegue territorial de nuestra Secretaría, y así integramos gran parte de la información, más todas las coordinaciones estatales del INEGI, y creamos un producto que así se publicó en el 2014 como la primera versión. No solo era el integrar, como sumar en un mapa carreteras y caminos o líneas y puntos, sino era un sistema, en verdad, con más de 30 elementos y atributos asociados a cada uno de ellos, y como tal, entonces fue un hito, ¿no?, en la integración de información digital y georreferenciada en el país. En esto, que por supuesto no entraremos en detalle, marca parte de lo que fue ese gran esfuerzo, ¿no? Implicó un esfuerzo primero, un intenso, entre ellos y nosotros, para definir la metodología a fin de integrar un producto como ese, que, como digo, no había paralelo conocido, y antecedente en México menos, y cómo se diseñó, se conceptualizó el modelo de datos, y después se diseñó la base, y cómo se diseñó toda la capacitación que implicaba involucrar, hoy día, voy a decirles, más de 200 funcionarios, servidores públicos, que estaban encargados de diferentes áreas. Participamos en todo ese gran esfuerzo para finalmente, después de lo que ustedes ven ahí en conceptos de integración de bases, que implica muchas cosas no solo de corrección, sino de ajustes, de especificaciones incluso cartográficas y geodésicas, para poder finalmente integrar un solo producto con el rigor que van a ver que cumple, y así obtener esto que fue la primera versión de esta Red Nacional de Caminos, ¿no? Debo decirles que las características, que insisto, no es solo la suma o la definición de líneas y puntos, ni mucho menos, sino están definidos con una gran cantidad de detalles. Cada uno de esos elementos para nosotros son objetos espaciales, tiene asociado una gran cantidad de información, pero a su vez había un montón de elementos de infraestructura, o integramos, como lo verán adelante, elementos que definen incluso parte de las funciones que cumplen las vías, carreteras, las vialidades, caminos y carreteras. En la concepción del modelo y de la base de datos participó o nos guió en gran medida una norma ISO 9000, que ahí ven reflejada, que finalmente tiene que ver con, es una norma de sistemas inteligentes de transporte con base geográfica, y dos normas de las que rigen el Sistema Nacional de Información de INEGI. El cumplir con esto y el ser tan estricto en cada uno de los elementos que integran la base de datos, que al final se representa y se visualiza, como lo verán ustedes, en múltiples formas de salida, ¿no?, y de imagen, gráficas y cartográficas. Lo que importa es la base de datos inmensa, y cómo está estructurada y cómo está relacionada cada uno de sus elementos. El hacerlo de esa manera garantiza de esa forma
junto con los elementos que les digo que define cada uno de los rasgos, pues la conectividad de todos ellos, de tal manera que se convierte en un sistema de ruteo. Es un sistema de ruteo preciso y muy exacto, en donde cada uno de nuestros vectores tiene no solo la distancia o la longitud que puede haber entre punto y punto, sino un valor de tiempo que está asociado a la velocidad con que es diseñada las carreteras y caminos. La velocidad de proyecto está asignada a cada uno de ellos. Se tienen todas las casetas de peaje, todas por cada una de las cajas, incluso en cada una de las estaciones de cuota, que permiten en nuestro sistema que utilizamos de ruteo, pues hacer lo que hacen otros, pero igualmente, ¿no? De costos y no solo de distancias y tiempos. Los rasgos lineales tienen definido el número y ancho de carriles, los sentidos de circulación, algo muy importante, establecer eso del sentido, pero también las maniobras prohibidas, las maniobras que no están permitidas, de tal manera que cuando se haga ruteo se consideren en los resultados, ¿no? Los pasos a desnivel, muchas veces los mapas, en las cartas, nosotros vemos caminos que se cruzan, pero en la realidad no hay enlaces, ¿no? No hay las gasas o las posibilidades, eso está representado y está identificado en nuestra red, ¿no? Ahí lo que ven en pantalla no son dibujos esquemáticos, son representaciones sacadas directamente del producto. Tiene, como les he dicho, los registros de ancho, sentidos, en fin, los pasos de desnivel, es perfectamente de 2 y hasta de 3 niveles en donde los hay, las maniobras prohibidas, etcétera, y las formas de incorporación y desincorporación. Igualmente las interconexiones con puertos, aeropuertos tenemos, con estaciones de transferencia multimodal y con otras elementos de infraestructura para el transporte. Algo interesante, si bien en el país no hay muchos transbordos marítimos o fluviales, están incorporados para que de tal manera cuando se hace una consulta de lo que implicaría un traslado, digamos, de aquí del centro del país, del Bajío a La Paz, Baja California, considera el transbordador y los tiempos que tarda y la frecuencia que tiene de paso, por ejemplo, ¿no? O cruzar también a las islas en el Caribe, donde hay este servicio. Todo eso conforma la Red Nacional de Caminos. Entonces, en la realidad, yo siempre digo que el nombre no le hace justicia, ¿no? Porque da una imagen, una primera impresión que dista mucho de lo que en realidad se trata. Es todo un sistema, de información con múltiples funciones, como decía antes, no solo para ruteo, sino para análisis de la información. Y más adelante verán incluso que otros elementos están asociados a la misma, ¿no? Y sin duda es una plataforma para incorporarle otras informaciones y otras bases de datos y convertirlos en todo un sistema de toma de decisiones. Producto de lo que les digo, de todo ese rigor que respalda cada dato que está incorporado en la red, en este producto desde su primera versión, toda la documentación metodológica que lo respalda, nosotros publicamos y ponemos a disposición toda la conceptualización y la documentación rigurosísima de la metodología que sigue, el diccionario de datos, la base, los metadatos, que son los que describen a cada uno de los rasgos, todo ese rigor que sigue y la trascendencia que tiene en materia de políticas públicas. Estoy casi describiendo las condicionantes que marca la Ley Nacional de Información Estadística y Geográfica para que un conjunto de datos sea declarado como información de interés nacional. Es una categoría que tiene, para que me entiendan y sea muy fácil, el Censo Nacional de Población, el Censo de Población y Vivienda, que tiene las cuentas nacionales, por ejemplo, ¿no? Son datos que el Estado mexicano está obligado a generar y mantener actualizado, veraz, confiable, de calidad y actualizado. Y además a disposición de la sociedad. Para obtener esto se hizo todo el proceso, pasa por múltiples revisiones, por comités técnicos especializados, 2 comités ejecutivos del sistema y finalmente la Junta de Gobierno del INEGI lo propone para
para publicación, y así se hizo en el Diario Oficial de la Federación, y desde 2014 está considerada así. En ese diario ahí se establece que esta es la red única y oficial de uso obligatorio en todos los niveles de gobierno. No se cumple, pero es por mandato ese estatus. Y se dice que deberá estar a disposición de los usuarios en nuestros sitios de internet, de manera, por supuesto, gratuita, ágil y para descarga, a todos actualizada cada año. Entonces nos estamos ligados desde ese año y hasta hoy, y ahora mismo estamos en pleno proceso, incluso ahora de inicio de validación para iniciar el proceso de edición de la versión 2021. Es un trabajo que no hemos dejado de hacer y que hemos ya publicado en 7 ediciones, cada una más completa y actualizada. El país, para quien no lo sepa, se mueve en un sistema, como dije, del Sistema Nacional de Información. Existe un programa estratégico de información estadística y geográfica del país, que abarca incluso 1 a 30 años, pero el sexenal, el que cada administración establece, y se divide en un programa anual de estadística y geográfica que se genera a partir de las contribuciones de cada una de las entidades que producen información en el país. En ese programa anual, la Red Nacional tiene, obviamente, un apartado, por decirlo así, generado en el marco de un comité técnico especializado de información de infraestructura del transporte. Existen estos comités técnicos especializados según sea el sector económico y social de interés, y después alguna especificidad. Hay como 40 comités técnicos que están trabajando todo el tiempo en esto, ¿no? En generar y validar y hacer trascender la información que generan cada uno. En nuestro caso, pues, ahí está solamente con fines de ilustrar que tiene un registro como tal, y ahí se lleva un seguimiento, por cierto, trimestral, y hay un informe anual y todo, y al final el país publica la información anual que genera, que cumpla con un montón de exigencias y el rigor que merece el Programa Nacional de Información. Ahí es donde se inscribe, ¿no? Todo esto estoy así como remarcando al final que dista mucho, como les dije al principio, de ser, aunque un solo mapa digital hoy día, si quieren, de líneas y puntos, que también lo es y también es útil y también resuelve, pero detrás hay todo esto. ¿Qué implica la actualización? Pues es un proceso arduo que se inicia prácticamente casi al día siguiente. Si no es al día siguiente es porque siempre se publica en diciembre y nos vamos de vacaciones, pero casi en enero empieza el proceso de actualización de la versión siguiente. En eso hay que hacer un esquema de planeación, después de definir los mecanismos de búsqueda y de integración. Toda la información tiene que cumplir el mismo modelado, es validación, para después seguir a la integración y lo que ven ahí, de seguimiento. Es decir, es un hecho que el país, ya sea que se construya nueva infraestructura, se modernice otra, se abandone o corrija el trazo de alguna, cualquier cosa que modifique el inventario que fue publicado en diciembre, tiene que ser registrado, incorporado y que esté en uso, por supuesto, es una condición en la versión siguiente de la Red Nacional. Tiene que cumplir todos los rigores, como ven aquí, topológicos, y todo lo que describí. Podría hacerlo mucho más de cada uno de los rasgos que identifiquemos, ya sea por registro de la propia Secretaría o las entidades de los estados, los organismos operadores de todo lo que tiene que ver con esto, o bien que se identifique. Las grandes obras es muy fácil, entenderán que incluso las contratistas ya es fácil pedirles los registros, incluso georreferenciados de la obra, pero en la mayoría de lo otro no. También hacemos un seguimiento vía conjuntos ortofotogramétricos que tiene el INEGI, las imágenes satelitales siempre se están revisando. Especialmente es complicado en los caminos rurales, digamos, los terracerías revestidas y brechas, para conseguir ir integrando todo esto, ¿no? La integración no es nada más sumarle
como si agregáramos información a una capa. Hay que asegurar que cumpla con la continuidad topológica y con todas las exigencias que mencioné antes. El seguimiento de esto se hace en todos los estados, entre la coordinación estatal del INEGI y nuestros centros SST que avalan la información que se va modificando, y en reuniones, se hacen 2 reuniones con gobierno del estado para su validación de cada registro o rasgo que se incorpora. Se da un seguimiento con una herramienta geoinformática vía web que nos permite tanto INEGI Aguascalientes como el IMT en Querétaro, en San Fandila, darle seguimiento a las modificaciones. Todo ello se incorpora a la documentación que se publica, y ahí nada más pues, es una hoja de las muchas que incluyen la descripción de la base de datos que se debe cumplir. Bueno, eso es la forma como se va integrando. La versión 2020, publicada el 15 de diciembre pasado, ahí ven algunas de las cifras que son impresionantes. El total de vialidades que incluye esta es más de 825,000 kilómetros, ¿cierto? De estos, más de 500,000 son caminos rurales, caminos revestidos, terracerías y brechas, caminos no pavimentados. Incluimos algo así como 175,000 kilómetros de carreteras pavimentadas de todas las jurisdicciones. Se distinguen obviamente si son de cuota o libres de peaje. Las vialidades urbanas, las casi 90,000 o 80,000 que están incluidas en esta versión, son aquellas que están integradas topológicamente a la red con fines de ruteo. No son todas las vialidades urbanas del país que eventualmente terminarán siendo incorporadas, ¿no? Porque además se tiene un muy buen registro geocartográfico de ellas en el INEGI, ¿no? Estas son vialidades que sí están ya integradas, insisto, con las capacidades de responder a ruteos específicos, y son algo cercano a los 80,000. Además, hay una serie de elementos muy bien distinguidos de transición, les llamamos, que son todos esos retornos, bahías, glorietas y rampas de frenado, en fin, otros elementos que por sí solos se distinguen dentro de la red, como les decía, ¿no? A la par, antes dije y subrayo, tiene muchísimos elementos asociados, tiene más de 22,000 sitios de interés vinculados a la propia red. Entre ellos, ustedes ven ahí de interés evidente las instalaciones de transporte como aeropuertos, pistas aéreas, todos los puertos e incluso pequeños pues, pesqueros, estaciones, terminales, sitios de inspección, esto es muy interesante, las fronteras, en las fronteras, los puertos fronterizos, aduanas, casetas, etcétera. Y una gran cantidad de gasolinerías, no son todas, pero son las que sí están directamente identificadas y ubicadas en la red, además de más de 2,500 sitios de interés histórico, cultural, arqueológico, etcétera, que con solo mencionarlo puede la red representarlos y hacer que se encuentren las mejores formas de llegada, las rutas óptimas para su acceso. Aquí esta tabla les permite ver la evolución que ha tenido en longitudes. Como ven, las pavimentadas casi ha crecido a la par de que crece la construcción de las mismas en el país. No es tan espectacular como los caminos rurales, que son los no pavimentados, en los que el desafío se multiplica varias veces en su registro. Entenderán las zonas que enlazan, en donde se ubican, las dificultades de relieve, vegetación, incluso clima, para poderlas identificar. Muchísimos de estos caminos son restituidos a partir de imágenes y aerofotografías u ortofotografías, pero no obstante, como ven, la cifra es impresionante, ¿no? Son más de 500,000 kilómetros los que se tienen identificados y integrados a la red. Y las localidades del país, el año pasado prácticamente el 99 punto de fracción de las localidades del país ya se encuentran vinculadas a la Red Nacional de Caminos en esta acepción. Como ven en la cifra, como lo define el INEGI, es una localidad puede ser una construcción habitada o habitable en el territorio, y así son casi 300,000, poco menos de eso en el país. Con datos tiene que haber
más de 2 familias por razones de manejo de datos y de obligación. Entonces nosotros tenemos más de 292,000 localidades asociadas, además con toda la información sociodemográfica de otra fuente, que es el propio censo, o incluso de otros aplicativos, asociada a estos puntos. Este fantástico producto y resultado sistémico también dio lugar a que INEGI, en coadyuvancia con nosotros, ha desarrollado un aplicativo propio, un sistema de ruteo que se llama SACB, que es fantástico. La verdad es que es fantástico porque en primer lugar es propietario, es resultado de la programación de ellos, de sus capacidades, y aprovecha toda la información que he dicho antes, además de casi toda la información que el INEGI, bueno, la información que importa manejar en el contexto de SACB, que produce el INEGI. Es decir, podríamos decir que es el sistema de ruteo oficial en términos de que la información es oficial. No quiere decir ni que es mejor ni que es peor. Ustedes conocen y manejan seguramente otros, y algunos softwares para esto son altamente eficientes y cualquiera puede bajar algoritmos que cumplan con esto y aplicárselos a conjuntos de redes, etcétera. Eso no es el punto. Aquí no trato yo de demostrar que seamos capaces de competir, porque no es el punto. El punto es demostrar y mostrar que con las capacidades desde la administración pública y con las colaboraciones y la coordinación adecuada entre instituciones, se puede tener productos como este. SACB en su versión actual, ahí no lo manifiesta, tiene un visualizador en 3D, por ejemplo, se está trabajando una versión, ya hay un prototipo para dispositivos móviles, y continúa, ¿no? Anticipándome a cualquier pregunta al respecto, lo único que no ha sido posible todavía es liberarlo, por decirlo así, absolutamente. Haciendo el contacto con el INEGI o a través nuestro, es posible tener acceso a su uso. Ellos también, por ejemplo, ponen a disposición las APIs, los programas que hacen, las líneas o las programaciones que hacen que haga las opciones que tienen, pero todavía no lo liberan de tal manera. No entro en detalles por qué razón se ven todavía impedidos, pero sí se puede tener uso a través de algunos de sus otros productos digitales que tienen en línea. Ahí solo ilustraba que obviamente, como algún sistema de ruteo maduro, si ustedes tienen una interrupción o quieren simular escenarios, se puede inventar la barrera o la impedancia o impedimento que dé continuidad a una ruta y genera rutas alternativas, ¿no? Siempre da 2 rutas como alternativas, te da las distancias, tiempos y costos, y pues es realmente notable y es de reconocerse, ¿no? Este sistema, este producto, lo tenemos para publicación y descarga en la página del Instituto Mexicano de Transporte. Ustedes encontrarán ahí una liga que habla de la Red Nacional de Caminos, y cuando ingresen a la misma encuentran que hay a su vez subdominios hacia la documentación de la misma y al visualizador geocartográfico, que es una forma de representar muy sencilla hasta ahora. No hemos desarrollado todavía un visualizador que sea muy complejo en sus funciones y opciones. Son las que son las más usuales. Lo importante es que se puede navegar en ellos, se tienen está asociado, si quieren, de mapas de respaldo desde Google o imágenes de otro sensor, o Bing o OpenStreetMap o cualquier otro, y aprovechar la información que tiene, digamos, el mapa sobre el que se representa o el globo de información que se utilice. Lo interesante es ver que se pueden desplegar las diferentes capas de información. Por ejemplo, allí estamos mostrando las pavimentadas, pero también la clasificación de la Red Federal de Carreteras,
Ahí lo usamos para un ejercicio con COVID hace algunos meses y por eso ven una opción. Pero bueno, ahí a través del visualizador hay la opción de descarga que se puede hacer por capas o la totalidad de la información. La información se descarga en formato shape y también en datos abiertos. El INEGI igualmente lo tiene para descarga en su página. Es la totalidad y se emplea como uno de las bases de datos, tanto en un software que es sensacional para manejo de hidrología, en cuencas hidrológicas, que es el simulador de flujos de agua, como en el mapa digital de México. También está la red integrada ahí mismo como parte de eso, ¿no? Pues es el marco de información que tiene que ver con este tema, ¿no? En mapa digital hay un montón de temas asociados, todos son de despliegue de múltiples informaciones de sectores diversos. Y en la página de datos abiertos del gobierno federal, por supuesto, también está a disposición de cualquiera. La descarga es absolutamente gratuita y libre para todo el mundo como mandato de que es una información producida con recursos públicos por la sociedad y para la sociedad. Bien, esa es la Red Nacional de Caminos, en un resumen muy apretado. Ojalá los invito a que lo conozcan y lo exploren. El potencial que tiene de uso, supongo en su mente cada uno, y muchos de ustedes tendrán unas mejores propuestas que las que anoto ahí. Sin duda, y eso sí lo demostramos, nosotros es nuestra, digamos, nuestro, ¿no? La plataforma es el cimiento de desarrollo de otras aplicaciones y por supuesto la planeación y gestión del transporte y de logística empresarial puede encontrar en ella un gran aliado, ¿no? Sobra decir que la distribución física, las cadenas de suministro, la situación de redes o ruteo, pues encontrarán en esto una gran utilidad. Cierto, tenemos incluso toda una línea de desarrollo de investigación hacia la prevención de riesgos y atención de emergencias, y en ello juega un papel determinante que esta información sea tan confiable y que se pueda utilizar para esos fines, y sin duda pues lo que hoy tanto se habla de la resiliencia de las empresas, ¿no? Esto ya enfocado en concreto hacia ellas o a esos sectores empresariales que tienen tal impacto territorial o que tienen relación con lo territorial, ¿no? El rigor que les he insistido tanto, sin que ustedes fuesen expertos en manejo de bases de datos de esta naturaleza, hace que sea interoperable con cualquier sistema, ¿no? Prácticamente, cualquier sistema que se respete, y igualmente que se puede integrar cualquier tipo de información que generen otros, nacionales e internacionales, cumpliendo con el mayor rigor posible, lo hace viable y diría yo que lo facilita. Es desde ya la base para incorporar información de otras fuentes, y así lo hemos hecho. Nosotros en nuestro propio sistema de uso, nuestra propia plataforma de desarrollo, pues tenemos información de un montón de entidades que generan y de otras que son disponibles, y todas son posible interoperar con ellas gracias a esto que mencioné. Sirve y ha servido para la integración a aplicaciones específicas múltiples, ahí solo por ilustrar, tanto de otras como en SEDATU, por ejemplo, en un trabajo de delimitación de zonas metropolitanas, en gobiernos estatales, con CONAPO y Ceneval hemos participado en estudios de accesibilidad y aislamiento de la población en México, de las localidades en condiciones de extrema pobreza y marginación. Es la fuente y es uno de los componentes de los mapas, por supuesto, de INEGI y de otros generadores de mapas para sus fines. En fin, sobra decir, y podríamos llenar de imágenes la pantalla, de decir que en estos años a todas las dependencias y entidades y usuarios y demás que han hecho aprovechamiento de esto, que como dije antes, es resultado de un asombroso y plausible, y del cual estamos muy orgullosos, esfuerzo conjunto entre una gran cantidad de servidores públicos y funcionarios de
de tanto del gobierno federal a través de la Secretaría y el Instituto con el INEGI como órgano autónomo, como los gobiernos estatales e incluso algunos municipales. Un esfuerzo continuado diríamos, porque va a seguir, ha sido y seguirá en el tiempo para poderlo mantener así. Un esfuerzo que no ha implicado ni un solo peso adicional en la erogación del gasto, es con el personal y con la gente y con los recursos que están dispuestos para otros fines y con una gran disposición de ánimo. La gente colabora y participa en esto que, como les decía, es anual y tiene etapas. Digo, obviamente no ocupa todos los días, ni mucho menos, pero va integrándose y que hoy día está ahí y está para ustedes y está a disposición de todo el mundo. Como tal, identifiqué para esta plática pues un par de referencias de cómo que tienen que ver sin duda de interés en la materia que a ustedes les ocupa, en los que son más especialistas. Nosotros desde este proyecto y en esta área que encabezo, el IMT, tenemos varios años contribuyendo en Proyectos México, que es un fondo muy importante de promoción de México, soportado con recursos de Banobras y Hacienda, cuyo finalidad es eso, promover la inversión privada, nacional y extranjera, en grandes proyectos de infraestructura, en energía, agua y transporte en el país. Realmente es muy exitoso en eso, maneja, obviamente yo solo estoy mostrando lo que a nosotros atañe, que lo que quiero resaltar es que, por supuesto, un producto como el que les he enseñado vino con un trabajo conjunto con ellos durante más de 6 u 8 meses para poderlo integrar, y que es la información que nos ven desde fuera, que ven al país desde fuera para toma de decisiones con fines de inversión. Como ven en su página de ellos, para quien no lo conozca, tienen relación obviamente con los grandes organismos financieros internacionales y de fondeo de proyectos, y ahí México publica las oportunidades de desarrollo pues, de negocios a partir de eso. Para ello necesita información multisectorial actualizada y permanente. En el caso, sabrán, de la infraestructura, pues es vital. Y ahí es donde nosotros contribuimos. Si cualquiera que entre a esa página y haga un recorrido y vea oportunidades que haya en este momento o que se estén desarrollando, puede ir desde conservación y mantenimiento de tramos específicos. Encontrarán que la información que soporta de lo que se trate, como proyectos nuevos, bueno, esto ya no es nuevo, esto ya es el proyecto de mantenimiento en el nivel de servicio, pero todos los proyectos nuevos. Y si se alcanza a ver, verán que, bueno, la información, yo estoy destacando lo que aportamos, pero la información que cualquiera que entre ahí, ven la estructura legal y financiera de cada proyecto, su situación actual, quién lo convoca y promueve, y en fin, y tiene muchos números, y hay una información que por supuesto es sensible y solo a partir de ciertas relaciones se permite el acceso, ¿no? Pero de relación me refiero de inversionista con el gobierno. Pero es un orgullo para nosotros saber que después de un trabajo, insisto, de ajuste, digamos, de homologación a los estándares que ellos necesitaban y a las formas que requieren para poderlo poner ahí, que es una ventana al mundo de la inversión, estamos ahí presentes. En años pasados, el instituto, y en particular en el área que coordino, hemos contribuido por un lado a un proyecto que de hecho en la actual administración ha sido, digamos, menos atento, ha tenido menos foco, pero hasta la pasada era frecuente, de programación y planeación del transporte fronterizo binacional. Y en el que sí continúa, y bueno, ahí con los ajustes propios de los cambios de administración, ¿no? No solo en México, en Estados Unidos, en fin, que es el de las estadísticas de transporte América del Norte, o NATS por su acrónimo en inglés,
En ambos hay un grupo de trabajo específico pues para esto, ¿no? Para el manejo de la información geográficamente referenciada de lo que interesa. En ese marco desarrollamos hace algún tiempo pues un prototipo que se usó durante ese tiempo que se llamaba BGIS, del Border GIS de México, Estados Unidos, que lo tenemos y que ahí está y que permite eso, primero, pues que cumplieran ambos o los tres, aquí no pongo Canadá por razones obvias con respecto a la red mexicana, pero Canadá y Estados Unidos igualmente están ligados directamente, las redes, tanto carreteras como ferroviarias, y México cumplió con que fuera continuo también, empleando la información que les he mostrado. Así tenemos, por ejemplo, en esas imágenes ilustrativas lo que hace a algunos de los cruces fronterizos y la continuidad. No son continuidades de dibujo, eso debo subrayar, son continuidades topológicas reales, y que incluso en la interfaz de consulta permite otras, cruzarlo con otras informaciones. Aquí Nuevo Laredo y Laredo. Igualmente, pues estas cosas ya lo facilitan, antes quizás asombraban, hoy día es relativamente fácil que podamos emplear fuentes distintas, mapas ya no solo de Google Earth, sino de algunos otros generadores, del propio INEGI, y aprovechar la información que describe cada uno de estos, en OpenStreetMaps, por supuesto, y tener visualizadores también. Todo ello en el marco de esto, de la información geoespacial, y que México pueda proporcionar o aportar lo que he descrito con tanto detalle y que lo hace así, ¿no? Confiable y a la par de nuestros vecinos. En ese mismo contexto se da lo de los puertos fronterizos de México, que hay una base de datos muy amplio, georreferenciado, y que lo tenemos asociado a la RNC, ¿no? En eso que mostraba en las imágenes, pues la información de las bases de datos de los puertos fronterizos está asociada, y entonces es posible interactuar con ellos desde el contexto de la propia red. Todos los proyectos viales, carreteros e incluso ferroviarios también que binacionalmente se tienen identificados en ese grupo están referenciados y ubicados y referidos igualmente al contexto de esto, ¿no? Miguel, permíteme interrumpirte un segundo. Nos quedan 5 minutos de presentación. Gracias. Perfecto. Vamos a terminar bien. Entonces, bueno, es mostrarles que existe todo ello como parte de los aportes que puede dar un sistema como este. Esto casi es nada más como un principio de realidad. Para hacerlo posible es necesario reiterar cada año el compromiso de todos los que participan, y con tantos cambios que se dan siempre, pues siempre es parte de la gestión, es involucrar a nuevos funcionarios, nuevas autoridades, cambios en muchos niveles, pero vamos tratando de sistematizar, de crear herramientas para que la actualización se dé de manera más ágil. Les decía que teníamos una versión de sistema multimodal, ya que es la Red Nacional de Infraestructura Multimodal del Transporte, en el que ya se incorpora información mucho más precisa y detallada, pero tratando de cumplir con el mismo rigor, por ejemplo, el sistema ferroviario mexicano, en donde está ahí. Esta es una información que procede directamente de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario Mexicano. Están cada empresa concesionaria, aquí corredor, con las estaciones, incluso terminales permisionadas, concesionadas, etcétera, vinculadas no solo a la red ferroviaria, sino también a la red carretera nacional, las funciones que cumple cada una de esas terminales. De la información ferroviaria, pues la que se dispone o disponen y se va sumando cada vez más, como los grados de curvatura, pendientes, etcétera, en los tramos que se cuenta, porque depende de la empresa y del acceso que se tenga. Así las placas kilométricas también, ¿no? De las redes en función de quien la tenga. Lo importante para nosotros es vincularlo, por ejemplo, a los puertos, ¿no? A cada una de las APIs en donde llega la red férrea, y hacer ese vínculo, como lo hacemos también con la red carretera.
El trabajo con ellos continúa y es permanente. Con ellos, de hecho, tenemos la agencia reguladora. Este año la meta de convertir al sistema de información ferroviario mexicano obtener la declaratoria de información de interés nacional y alinearlo con la RNC, ¿no? En eso ustedes ven ahí muchas de las informaciones que se trabajan en simultáneo para darle mucho mayor contenido, ¿no?, a ese propio sistema. En puertos y terminales marítimas tenemos la 117 que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante identifica. Las tenemos vinculadas a la red carretera, por ejemplo, a los ejes carreteros nacionales o las grandes rutas carreteras nacionales, los 15 ejes. Igualmente identificado todo lo que hay que sumarle. En aeropuertos trabajamos ahora recientemente con la Agencia de Aeronáutica Civil, que apenas se sumó al grupo, pero tenemos por grupo aeroportuario algo más de 2,000 aeropistas y todo el sistema de aeropuertos regionales y nacionales. También pues es fácil suponer que vinculadas a los puntos con las carreteras, y con la intención de seguir trabajando con ellos en la integración de información que aumente el valor de lo que se tiene por cada uno de esos modos. Finalmente, y con eso termino, es un pensamiento y un aporte desde mi perspectiva para el fortalecimiento de la cadena de suministro con el conocimiento geoespacial. En otra ocasión, y los invitaría a que nos visiten, les diría lo interesante de esto de aportarle desde aquí. En el mundo hoy se habla de la infraestructura de conocimiento geoespacial como ese marco estructural que integre a la economía, a la sociedad, a los ciudadanos desde el mundo digital, que lo es todo hoy, con enfoques, datos y tecnologías, pero geoespaciales, que es lo que articula todo ese mundo de la infraestructura de datos geoespaciales. No solo es la localización, sino son los usos, los desafíos de uso, y todo en el marco también de lo que ustedes decían de saber mucho más que yo, que le llaman la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial, como en casi todo lo de hoy, la ubicación es la clave. De ahí que esa frase que aparece contundente, la suscribo sin duda, ¿no? Eso, el conocimiento geoespacial, es el corazón de la sociedad global del mañana, pero hoy ya lo es. Y en eso está involucrado lo que ven ahí. No solo el Internet de las cosas, que ya nos es habitual, sino el concepto que evoluciona hacia Internet de la localización, que es, sí, se vinculan en Internet, pero lo que los vincula y lo que les potencia es el dato que lo ubica. La inteligencia artificial, las bases de datos geoespaciales masivas, que son inmensas y cada vez más, la realidad aumentada en todo momento se están utilizando y se está potenciando su uso, las famosas máquinas de aprendizaje, hoy se habla incluso de deep learning, de aprendizaje profundo. La combinación de todas estas, y todas se encuentran como el hilo conductor. Lo que las vertebra es el dónde. Por eso se habla de la ciencia del dónde o la ciencia de los datos espaciales. La combinación de estas, sin duda, describe, define un marco distinto y asegura o deberá asegurar, o quien quiera ir hacia allá, una mayor eficiencia en actividades económicas y particularmente la movilidad, el transporte y la logística. Ya no se diga en servicios públicos, en protección ambiental, en adaptación, todo. Pero lo que ahora ocupa el tema de este foro, sin duda, tiene que ser soportado, cimentado en el entendimiento y conocimiento e inserción de estas tecnologías. La ciencia del dónde, como se ha dado en llamar, aporta esos métodos y algoritmos, con algunas de las que vieron ahí enlistadas, incluso otras de estas tecnologías o geotecnologías que hacen posible que, ustedes lo saben mejor que yo, que no hay una empresa de delivery, de distribución, de entrega, que no tenga fundado en el uso de cosas como estas, y la clave es el dato espacial, el éxito de su propia empresa. Incluso la posibilidad ante la realidad.
la agricultura, y no es un tema ajeno a ustedes, porque la agricultura y todos sus procesos, y sobre todo la agricultura comercial, por supuesto, moderna, encuentra, como ven, en la inteligencia locacional o geoespacial las posibilidades de éxito en el presente. Este me encanta porque además el artículo está interesantísimo y muy entretenido. Es como Nespresso, esa empresa de café de pastillas o cápsulas, ha incorporado el uso de la inteligencia geoespacial a la toma de decisiones en todos los espacios. Tiene presencia de cultivo en más de 15 países, para tener una producción ambientalmente amigable y socialmente responsable, todo a partir del uso de estas tecnologías. Es un hecho que en la infraestructura de transporte, los llamados, estos sistemas BIM, de que son los modelados de información de la construcción, son una realidad. Esto que controla todo el proceso de construcción y que, por cierto, en el país está en un proceso de inserción obligada. En el 2022, Hacienda ha establecido que todos los proyectos de construcción de la Administración Pública Federal, todos los proyectos de consultoría y construcción tendrán que estar soportados en los contratistas en que manejen BIM. Bueno, BIM ha evolucionado a crearse el GeoBIM o GeoBIM. ¿Por qué? Pues porque es un hecho que al sumarle y al utilizar sistemas de información espacial, inteligencia artificial, teledetección, drones, LIDARs, etcétera, esto lo convirtió en GeoBIM. Y es un hecho que las soluciones geoespaciales integradas aseguran el éxito en todo, y entonces está en las cadenas de suministro de materiales, sin duda, en particular aquí que se describe, pero en todo el flujo del proyecto, así ha de ser. En el ámbito urbano, es un hecho, el 70% de la población mundial terminaremos viviendo en áreas urbanas. De ahí el concepto de ciudades digitales, en donde una ciudad digital es inconcebible si no se usan las tecnologías de información y comunicación, y las tecnologías geoespaciales, estas que he descrito, bueno, que he mencionado antes, son la clave para la gestión de componentes urbanos, como los que nos ocupan, de transporte, movilidad, congestión de tráfico, calidad del aire, etcétera. Sin ellos sería imposible. Ya lo decía el doctor Marner en la reunión de ayer, por cierto, de cómo estas tecnologías son lo que pueden asegurar ante el cambio y el nuevo entorno. Ahí les ilustro algunas, como Nueva York es líder en el uso de esto para asegurar una movilidad efectiva. Otra vez la logística y entrega, incluso en entornos donde muy apartados, y sin duda la definición de patrones de tráfico y prevención de accidentes se controlan, y cada vez más a partir de sensores y de dispositivos que lo que tienen es justamente el dato de la ubicación. Finalmente, y esto es muy rápido, a partir de la excelente coloquio que consistió ayer, la sesión de ayer, respecto al COVID-19 y su impacto en los distintos modos de transporte que tuvimos, me llevó a algo que ahí se dice, aunque tenía otro enfoque necesariamente, pero lo que yo digo aquí es que esta nueva, pues ni siquiera normalidad, este nuevo entorno en el que ha afectado la forma de vida, no solo en lo económico, sino social e incluso emocional en el mundo, ha obligado a las empresas a replantearse, sin duda, ¿no?, para su eficiencia operativa. Ayer hablaban por modo y lo que está pasando, pero sin duda está obligando a adaptarse aceleradamente. Y en esto, pues la innovación tecnológica en la que subrayaba el doctor Marner es clave, ¿no? Estamos ante un entorno totalmente imprevisto y novedoso que exige soluciones creativas y distintas a las anteriores, y en eso la innovación tecnológica juega un papel decisivo. Es ahí en donde las geotecnologías, en lo que yo he insistido, juegan un papel decisivo. Es un hecho que el uso de estos se convertirán en, como termino diciendo, en una parte integral del negocio, ¿no? Todos los factores que participan en las cadenas de suministro y logística tienen una referencia locacional y tendrán que ser así. El COVID, creo que dentro de todo lo que ha significado, es un ejemplo perfecto de ese desafío logístico y de distribución.
decir que la ubicación es el concepto clave, la campaña de vacunación, pues es fácil y todos lo sabemos, pero abordarlo así, tener esa conciencia y esa determinación para incorporarlo, eso es otra cosa. Yo no estoy tan seguro si en el país, en México, sin conocer a fondo el Programa Nacional de Vacunación y lo que lo define, lo haya tenido tan claro. Es un hecho que la cadena de suministro de las vacunas debía tener pero muy, muy rigurosa y estricta información desde el arribo de las mismas proveedores y distribución en todo el país, soportado en un sistema de información geoespacial en tiempo real. La planificación y coordinación de todo ese esfuerzo definiría incluso los centros de distribución y hasta llegar a los puntos de aplicación y reducir con ello, por supuesto, gastos, tiempos y hacer mucho más eficiente. Esto, la gestión espacial de ese inventario de vacunas, significa ahorros muy sensibles e importantes. La optimización de las rutas, esta que exige tanto por sus cadenas de frío, la inteligencia aeroespacial debe, ojalá haya sido así, pero debe jugar un papel determinante para aumentar la eficiencia y programar todo lo que implique, incluso hasta lo que llamaríamos la última milla, que es el día de la inoculación a los ciudadanos, ¿no? El tener esa conciencia del conocimiento geoespacial contribuye sin duda a reducir todos esos riesgos, todas esas incidencias y sin duda costos y tiempo. Con un sistema de monitoreo eficiente ayudaría. Y algo que no por último es menos importante, que es sin duda la información geoespacial representada, es decir, los mapas, la imagen cartográfica, gráfica, es mucho más reveladora que todos los rollos que podamos decir. Una información así expresada revela mucho más y te resulta mucho más informativa, y no solo a la población en general, sino incluso a los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la presentación, como siempre, una exposición muy clara que sin duda nos permite dimensionar la complejidad, el esfuerzo, el tiempo dedicado al desarrollo de esta herramienta. Sin duda tu participación en este SILOC, junto a la de los doctores Elías Jiménez, Gastón Cedillo, Carlos Marner, y en general con el esfuerzo de todo tu equipo, tanto en el IMT, en el INEGI y todas las instituciones involucradas en la construcción de esta red, son muestra de que en el sector público hay mucho talento que trabaja en equipo, ¿verdad?, para generar estas propuestas, como la que hoy nos compartes, que son elevadas a rango de información de interés nacional. Y bueno, agradecemos también a estas aplicaciones, ¿verdad?, que nos das como líneas de trabajo futuro para esta red. Y nada más, por favor, comparte con el auditorio con quién se pueden acercar aquellos que tengan ideas para el desarrollo de aplicaciones potenciales y el uso de esta red. Pues sin duda, con nosotros, con el Instituto Mexicano del Transporte, conmigo y con el Laboratorio Nacional de Logística y Transporte, sin duda sería una vía que, si no está a nuestro alcance, sin duda podemos canalizarlo de acuerdo a la especificidad que fuese la consulta con quien corresponda, ¿no? Pero sin duda ese es el canal más directo. Gracias. De nuevo agradezco tu participación y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Comentar que con esta conferencia cerramos el segundo día de actividades del SILOC 2021. A continuación tendremos un evento exclusivo para los integrantes de los capítulos estudiantiles que será dirigido por el maestro Rubén Leal, a quien cederé la palabra, no sin antes recordarles que el día de mañana continuaremos con nuestro programa, donde encontraremos eventos importantes como son la premiación a la mejor tesis doctoral, la tesis de maestría, así como también por primera ocasión estaremos otorgando el reconocimiento a mujeres destacadas, ¿verdad?, en el área de logística. Los esperamos y a nombre del comité organizador del SILOC 2021 les damos las gracias. Si me permite solamente comentar ahí sus diplomas, los certificados de participación y el certificado de membresía de la AML van a estar disponibles a partir del lunes 4. Podrán entrar al sitio
y descargar ambos documentos. Muchas gracias y por aquí nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Miguel Ángel. Con Gracias, gusto, Miguel. Gastón. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.